Buenas tardes, un gusto saludarlos. Hoy estamos con Café Fresco. Café Fresco es una nueva iniciativa de Zona de Prensa con Unimer Centroamérica y nos complace muchísimo poder estar con ustedes y les agradecemos que nos estén acompañando porque esto es una actividad que estamos haciendo a nivel regional, proyectando a ambas empresas, ofreciendo información con datos de investigación, con datos duros y fuertes, que es lo que nos ofrece Unimer, y el análisis de sus expertos. Hoy, además, como les decía, que es regional, nos acompañan desde Guatemala Cristina Jurado, que es directora de proyectos cualitativos de Unimer Guatemala, y Guido Romeo, que es director de proyectos de Unimer Panamá. A ambos, muchísimas gracias por apuntarse a ser los primeros en estar en este Café Fresco. Muchas gracias, Sandra, y excelente la iniciativa para acercar información y datos a la gente que lo está necesitando en este momento. Gracias, Sandra. Igual, Guido, buen día. La verdad es que muy contentos, muy emocionados en realidad. Es el primero, espero, de muchos. Y sí, muy contentos y muy emocionados por esta nueva alianza de Zona de Prensa de Unimer. Bueno, pues como se trata de un café, yo estoy aquí con mi cafecito fresco, con un yodo, como decimos en Costa Rica. Sí, listo. Así que nos tomamos el café todos. Listo. Y empezamos a analizar un tema muy importante. Vamos a hablarle del impacto de la pandemia en la vida de los centroamericanos a raíz de un estudio que ustedes hicieron en diferentes países. ¿Y pues por qué? Porque este es el tema del que estamos hablando en todo momento y nos interesa darle un abordaje con todos los datos que arrojó este estudio. Es muy integral, mueve muchísimos temas y nos interesa pues adentrarnos en eso. ¿De qué les vamos a hablar? De temas tan importantes como laboral, económico, el impacto social, psicológico. Todos estos temas nos van a ayudar los dos expertos de Unimer que manejan al dedillo no solo los estudios de sus respectivos países, sino también el de los demás de la región. Así que vamos a empezar, Guido, si nos ayudas un poco dándonos el aspecto general del estudio, cuánta gente abordó, en qué periodo se realizó y otros aspectos generales para entender la importancia de los resultados que nos arrojó. Sí, Sandra, muchas gracias. Y como bien dijiste, hoy en día la información y los datos son sumamente necesarios. Unimer Centroamérica, consciente de esto, logró abordar a 2.757 personas en 5 países, que fueron Nicaragua, El Salvador, Guatemala, Panamá y Costa Rica también, en diferentes aspectos, porque se está dando mucha difusión a todo lo que son los aspectos biológicos por la enfermedad que estamos viendo, este nuevo virus, pero abordamos básicamente todas las esferas que están atravesadas hoy por la pandemia: lo biológico, lo social, lo económico, los hábitos, el consumo, con ese enfoque hacia el marketing, pero entendida de manera integral. Sí, abordamos un gran grupo de edad, con una representatividad muy buena de las muestras en los diferentes países. Obviamente aún nos resta alcanzar un nivel D, que son los niveles socioeconómicos más bajos, que tienen un acceso mucho más limitado a la tecnología, puesto que este abordaje se hizo a través de plataformas online y se realizó entre abril y junio, que son meses que fueron bastante álgidos y cambiantes en la pandemia, ¿cierto? Así que podemos inferir que incluso en un nivel más bajo, algunos de estos datos podrían ser incluso menos alentadores, ¿no? Claro. Cristina, hablando de los números que nos indica Guido, pues sí es una buena muestra, es bastante representativo. ¿Y qué podemos ir ya entrando en materia en análisis de temas económicos, laboral? ¿Qué tipo de hallazgos tuvo el estudio? Sí, realmente que bastante interesante. En cuanto al tema laboral, nos damos cuenta que ha cambiado drásticamente el panorama. Hoy por hoy tenemos aproximadamente a nivel región más de 570,000 contratos suspendidos. Vemos que hay algunas diferencias por país. En el caso de Costa Rica, por ejemplo, antes de la pandemia tenía aproximadamente un 12.4% de tasa de desempleo. Y, por ejemplo, nos llamó mucho la atención, ¿verdad? Por ejemplo, que Panamá, que es un país con poca población comparativamente con los demás países, aproximadamente 4.5 millones, también tuvo dentro del resto de países la mayor cantidad de personas con contratos laborales suspendidos. Hay una proyección que al finalizar todo este tema de pandemia, la mayoría de países alcanzarán entre un 20 y un 25% de tasa de desempleo, lo cual es bastante alarmante.
Ujú. Bueno, Cristina, esos datos y tal vez ahora que nos complemente Guido, es importante también para nosotros, todos los que nos están acompañando hoy, que son personas diferentes de la región, todos hemos tenido medidas diferentes, algunos con más encierro que otros, otros con más facilidades, otros con empresas totalmente cerradas, que creo que es como el caso de Panamá, algunos ya con ciertos espacios de apertura, como tenemos Guatemala, Costa Rica, por ejemplo, y todo eso se refleja en este estudio, ¿verdad? Creo que la suspensión de contratos nunca se había visto de manera tan fuerte en la región como hasta ahora y evidentemente pues también sale a relucir un tema como el teletrabajo, ¿verdad? Que pasa a un lugar predominante cuando antes no era tan utilizado. Es correcto. En el caso de la ley de teletrabajo, la verdad es que antes de la pandemia ya teníamos dos países que tenían la ley aprobada, era Costa Rica, ¿verdad? Y Panamá. Ellos ya contaban con esta ley. El resto de los países no, ¿verdad? En el caso de El Salvador, en marzo ya incluyeron un decreto. En el caso de Guatemala hay una iniciativa de ley, sin embargo no tenemos nada aprobado. Pero sí, es un tema que hoy por hoy cobra totalmente relevancia y si bien nos hemos dado cuenta, no estábamos realmente preparados para esta modalidad de trabajo en casa, ¿verdad? Y fue algo que pudimos ver ya más adelante cuando hablemos del tema de emociones, cómo esto también impactó, ¿verdad? O ha impactado en general en las personas. Guido, ¿qué nos puedes agregar sobre el tema económico, laboral? Sí, Sandra, mira, no solo la suspensión de contratos, sino que, por ejemplo, en realidades económicas como las de Panamá, donde alrededor de un 50% de empleo es informal, mucha gente queda sin la posibilidad y no entra en esta estadística y es importante también entenderlo para dimensionar un poco el impacto que tiene, ¿no? Por ejemplo, en Nicaragua un 82% ha sufrido una reducción, una pérdida total de sus ingresos, en Panamá un 77%, un 56% en Guatemala. Costa Rica, por ejemplo, un 94% de los ticos ha reducido sus gastos para poder enfrentar la crisis. Hay un 80% que se siente afectado o siente que será afectado económicamente en un futuro, más allá de la situación actual. Y en El Salvador hay un 84% que siente tensión económica. O sea que vemos números grandes que superan entre el 50 y el 80% de una realidad que ya empieza a denotar una serie de cambios y de complicaciones o de barreras y desafíos que se ponen a la creatividad y no solo en el ámbito empresarial, sino también en el ámbito individual y del hogar, ¿no? Claro. Bueno, acá es muy importante que retomemos y tengamos todos en cuenta, creo que ninguno, ni ninguna empresa, ni nadie estaba preparado para una situación de crisis como esta. Por más plan estratégico de comunicación, por más preparación en temas de crisis, creo que ninguno teníamos contemplado una afectación tan grande y que nos alcanzara pues a todos los países con los que comercializamos, a los que recibimos, con los que hacemos turismo, los que nos generan ingresos, en fin, el impacto ha sido grande y por eso es que nos enfocamos en este estudio, en el impacto de la pandemia en los países y en la vida de los centroamericanos y es lo que les estamos queriendo compartir hoy. Ahí ustedes nos pueden ir dejando sus interrogantes, nosotros con mucho gusto se las vamos a ir contestando, así que por favor compartan nada más para que otras personas puedan disfrutar de Café Fresco, esta iniciativa que estamos arrancando hoy con Unimer Centroamérica y Zona de Prensa, celebrando nuestros 13 años en esta alianza estratégica con ustedes. Vamos a la parte del impacto emocional. Creo que es muy importante que nos detengamos en esto porque a veces en medio de la crisis sanitaria y solo vemos los números de la conferencia de prensa de muertes, de recuperados y de afectación, nos olvidamos de esta parte emocional y a veces también nos cuesta hablar de eso. Cuéntenos un poco qué fueron hallando ustedes y qué fue lo que expresó la gente, que creo que también muchos necesitamos de poder decir qué sentimos y cómo nos estamos sintiendo, ¿verdad? Claro. Sí, el ámbito emocional parece ser, básicamente, a pesar de que las medidas de restricción de salidas y de movilidad fueron diferentes en cada país, en Panamá quizás uno de los países con restricciones de movilidad más grandes, pero el aislamiento, primero que nos deja lejos de los afectos muchas veces y hace que se pierdan un poco las rutinas diarias. Entonces, uno de los impactos que hemos detectado grandemente es la pérdida de la rutina del sueño, por ejemplo, y un impacto emocional que se fue tornando cada vez más complejo
al momento que pasaba o avanzaba la cuarentena, por ejemplo, con emociones como el miedo, que eran casi las que prevalecían en la mayoría de las personas evaluadas, ¿no? Alrededor del 29 al casi 40% de personas que sentían miedo como una de las principales emociones. En El Salvador veíamos preocupación, enojo, tristeza, emociones que tienen que ver con esta etapa de pérdidas, de duelos, de momentos que ya no se pueden compartir, pero veíamos también en una técnica que utilizamos proyectiva, que la persona puede ver unas imágenes, que había gran grupo de personas que estaban adaptándose o en periodo de adaptación, ¿cierto? A pesar de que hubo muchos cambios, esto en general se debe a que lograban mantenerse en contacto con sus familiares. Esto fue un punto clave. En El Salvador, por ejemplo, más del 50% de la población experimentaba amor y gratitud. En Panamá, un 59% estaba conversando con sus amigos y familiares. En Guatemala, un 78% valoraría más el tiempo con amigos y familiares posterior a la pandemia. Así que veíamos unos cambios significativos en algunos hábitos que hacían que la gente se adapte un poco más a lo hostil que podía ser el entorno y a no ver al otro como un enemigo, sino como una oportunidad de conectarse y de llegar quizás a través de otras vías, ¿cierto? Guido, antes También otro perdón, de los... antes de continuar, quisiera que retomaras algo que mencionaste ahora y es sobre el sentimiento de duelo por pérdida, que a veces lo entendemos solo como la pérdida física de alguien de la familia por enfermedad y demás, pero nos has explicado ya anteriormente, es otro tipo de pérdida también, el de nuestra libertad, el de nuestra rutina. ¿Cómo analizamos eso y cómo lo visualizaron ustedes dentro del estudio? Claro, imagínate, Sandra, por ejemplo, que un 67% de los chicos está utilizando esos ahorros, están dedicados a un viaje que la gente soñaba, el cumpleaños de un hijo, una graduación, un regalo, la compra de su casa. Hay pérdidas y desafíos que uno se enfrenta, no solo en el ámbito material, sino también en el ámbito afectivo, porque quizás una persona quedaba lejos de su madre o de sus hermanos, o gente que estaba acostumbrada a tener reuniones familiares tuvo que relegar las reuniones familiares a los Zooms, ¿no? o a los encuentros virtuales. Entonces es un periodo que sí o sí de alguna forma perdemos, ¿cierto? Algún momento, alguna persona, algún bien material o alguna proyección hacia el futuro, ¿no? Que la persona podía tener. Y es importantísimo en ese sentido reconectarse con el deseo y poder proyectar, porque el proyectar nos pone algo más adelante para pensar que hay un futuro, ¿no? Claro. Cristina, es muy importante, habíamos conversado antes de poder hacer esta entrevista para prepararnos, algunas situaciones que habían experimentado, especialmente allá en Guatemala, de que alguna gente también ha encontrado, vamos a ver, tomando el tema de café fresco, un aire fresco también para renovarse, para reinventarse, para pensar en nuevos negocios o incluso cambiar la modalidad del servicio que daban, tomando en cuenta pues que esto no iba a ser corto. Al principio creímos que iban a ser pocos meses y ya vemos que se nos ha alargado casi todo el año. ¿Qué nos podrías ofrecer de datos y también, pues, por supuesto, de la experiencia desde tu país y de lo que pudieron evaluar en la región? Así es, Sandra. Justo como lo platicábamos, nos damos cuenta que ante la situación, bueno, primero fue un shock en lo que la gente empieza a adaptarse, perdió su rutina, bueno, pero poco a poco vas buscando, el ser humano siempre tiende a ser recursivo, ¿sí? Ante la crisis siempre empieza a buscar oportunidades, entonces hemos encontrado muchísima innovación, de hecho, hay muchas iniciativas, emprendedores muy jóvenes que están saliendo con propuestas bastante creativas, en diferentes categorías, diferentes marcas, ¿verdad? Vemos que el confinamiento ha hecho que busquemos nuevas dinámicas dentro del hogar. Uno para tratar de sobrellevar, ¿verdad? Y hacer
mucho más fluido, ¿verdad? Para cada miembro de la familia, el estar confinado y el haber perdido muchas cosas como lo mencionaba Guido. Entonces, vemos algunas ideas, por ejemplo, gimnasios que obviamente no puedes desplazarte porque están totalmente cerrados, pero lo que hacen ahora es, bueno, hay muchos retos, por ejemplo, en línea, ¿verdad? Y te apuntas y estás compitiendo, igual tienes, aunque no tienes ese contacto físico, tienes el contacto visual con los demás, ¿verdad? Por ejemplo, entonces, bueno, alquilan tus equipos, el tema de huertos es muy, muy fuerte, ¿verdad? En diferentes países lo hemos platicado y lo hemos contrastado. Bueno, puedes tú tener ya todas tus hierbas aromáticas, ¿verdad? Dentro de casa. Hay gente que ha retomado muchísimas cosas que tenía por tiempo, por dinero, por cualquier otra situación las tenía olvidadas. Hábitos de lectura, inscribirse a cursos nuevos, por ejemplo, también lo hemos visto bastante fuerte. O simplemente buscar nuevas rutinas como cotidianas dentro de casa, por ejemplo, juegos de mesa, ¿verdad? También nos salió mucho en los estudios el retomar esos espacios que antes estaban ahí, pero los teníamos totalmente desaprovechados, ¿verdad? Entonces nos dimos cuenta en todos los países, ¿verdad? Que este tema de la dinámica familiar, eh, más bien, o sea, vemos que de lo negativo siempre sale algo positivo, ¿verdad? Esta dinámica familiar cada vez más enriquecedora, ¿verdad? Disfrutar más a los niños, dar más tiempo de calidad, ¿verdad? Antes uno siempre se quejaba de no tengo tiempo, pasaba muchas horas en el tráfico, ¿verdad? Entonces ahora en casa vemos cómo tenemos un poco más de tiempo, ¿verdad? Y se está aprovechando mucho más. Cristina, creo que eso que apuntas es importante porque además nos vuelve los ojos, aun cuando la tecnología está siendo nuestro gran aliado para pues, mantenernos en contacto con otros y seguir trabajando además, también pues a ratos uno se cansa y necesita un poquito menos de tecnología y pues retomar esos juegos de mesa, los rompecabezas que nos contabas, dedicarle tiempo a la lectura, a las huertas, pues creo que también es una forma de escape y ahora que lo comentabas y también me gustaría volver con Guido sobre la parte emocional, bueno, no es lo mismo de que antes si acaso nos veíamos en el desayuno con la familia y después si alcanzábamos a la cena. Ahora es todas las comidas juntos, todas las horas juntos y yo a clases y usted en el trabajo y compartiendo espacios. ¿Cómo sobrellevar eso compartiendo con la gente ahora cuando en la casa creo que era el lugar donde menos estábamos y ahora es donde más horas pasamos? Sin duda, bueno, la resignificación de los afectos creo que es una de las herramientas más significativas, una de las medidas más adecuadas y eficaces para poder enfrentar cualquier crisis, ¿no? La red de apoyo, la burbuja, como dicen los chicos. Pero también, tras de eso, hay un desafío que quizás ya la mujer venía luchando por un lugar que vimos reflejado en el estudio, pero que ahora se puso más de manifiesto, que tiene que ver con la redistribución de las tareas. ¿Por qué? Porque hemos notado un mayor impacto emocional en la mujer, ¿cierto? En El Salvador, por ejemplo, en Nicaragua, un 76% de las mujeres versus un 69% de hombres se sienten ansiosas por la salud de su familia. En Panamá había más consumo de comida chatarra por la mujer. En Guatemala más consumo de alcohol, por ejemplo. Entonces, veíamos que en este nuevo encuentro con la nueva normalidad, la virtualidad, el homeschooling y demás, quizás se recarga un poco más a la mujer, que era siempre la encargada en el hogar de la familia y de los quehaceres domésticos, además de trabajar también, ¿no? Porque la mujer ya hace oral, y esto es un gran desafío y es algo que se pone de manifiesto en los estudios de UNIMED Centroamérica y que es importante tomar en cuenta, ¿no? El rol de la Claro. mujer, la estabilidad emocional de la mujer y la importancia que tiene para sostener a la familia y para dar como una guía de luz ahí para la estabilidad emocional. Claro, y es que nos cambia la dinámica porque no es lo mismo teletrabajar uno tranquilo en la casa que teletrabajar atendiendo clases virtuales, atendiendo tareas de los niños y teniendo que multiplicarse muchísimas más cosas. Y, Cristina, me gustaría volver sobre algunos de los sentimientos que dijo Guido que se reflejaban porque, a ver, hay que decirle a la gente que está bien sentir temor, sentir miedo, sentir ira. Y hablábamos nosotros un día de estos cuando nos estábamos preparando para el lanzamiento de Café Fresco que hay días en que uno amanece muy bien y con toda la energía y otros días en que se siente como que ojalá no quisiera salir de la cama.
es válido eso y lo hemos visto en el sentimiento del resto de los centroamericanos a través del estudio de UNIMER, ¿verdad? Así es, Sandra. Sí, pudimos evidenciar dentro de los resultados que fuimos viendo y contrastando dentro de los países que el tema de emociones, bueno, algunos, incluso en algún país, veíamos que es como un péndulo. O sea, si bien hay días que amaneces, como dices tú, con toda la energía, súper positivo, con muchas ideas, emprendiendo cosas, puede ser, es muy probable que al día siguiente tengas todo lo contrario, estés en el lado contrario, ¿verdad? Totalmente negativo, totalmente deprimido, ¿verdad? Vimos que por ahí va a depender mucho, ¿verdad? De perfiles actitudinales, por ejemplo. En Costa Rica, ¿verdad? Vimos algunos ejemplos, por ahí va a salir proyectada la gráfica, en donde, por ejemplo, y hay mucho contraste, estamos súper divididos entre optimismo y pesimismo, casi a la mitad, ¿verdad? Un 50% de los ticos se va hacia el lado positivo y se inclina hacia su balance, hacia ese lado, mientras que el otro 50% totalmente a lo contrario. Entonces vemos que son polos totalmente opuestos que es válido, como decías tú, o sea, la gente va a depender de muchos contextos y hay muchas aristas que analizar para poder entender este tema, ¿verdad? Eh, con quién vives, si tuviste o no ya una suspensión de contrato, si estás afectado económicamente o no, si sigues aún trabajando, por ejemplo, si hay un duelo, como decía Guido, pero un duelo físico, ya te tocó vivir de cerca el virus, ¿verdad? O algún contagio. Entonces, todo esto va afectando el sentimiento o cómo se vive el impacto emocional por el tema de pandemia, ¿verdad? Bueno, quisiera recordarles a la gente que se nos está apenas uniendo que esto es Café Fresco, es una iniciativa que estamos lanzando el día de hoy junto con Unimer Centroamérica y Zona de Prensa, celebrando nuestro 13 aniversario, haciendo pues este enganche para ofrecerles información con datos de interés, con data, como decimos nosotros, con respaldo científico de los estudios que hace Unimer, para ofrecerles una visión de temas actuales en Centroamérica, no solo en nuestros respectivos países. Vean que hoy estamos Costa Rica, Panamá y Guatemala unidos con todos los que nos están acompañando, para ofrecerles esta información. De paso, les voy contando que nuestra charla va a quedar en las redes sociales de Unimer y de Zona de Prensa y también después en el canal de YouTube de Unimer. Y bueno, ahora los chicos también les van a contar si quieren tener más acceso a los datos y a los estudios también donde los pueden ver. Sigamos con esto porque, bueno, el tema es importante y es grande y yo sé porque ya hemos conversado antes con Guido que abarcó muchísimos temas. Como decía Cristina ahora, Guido, también depende mucho de con quién vivís, con quién compartís, quién es tu burbuja. Si vivís solo, pues tiene que tener un condicionante también difícil porque por lo menos uno con familia conversa con alguien o tiene algo de dinámica normal. Pero hablemos también de los adultos mayores que nos piden que no los visitemos, que se queden en casa para no llevarles el riesgo de la enfermedad y demás. ¿Cómo sobrellevar todo esto sin sentir uno que está dejándolos abandonados, pero que también está haciendo caso de las recomendaciones? Tomando en cuenta también pues, que todos nuestros países tienen restricciones diferentes respecto de movilidad y de encierro. Claro, sin duda. Y imagínate, Sandra, y es una invitación a la reflexión a la gente que nos está viendo, si nos hubieran dicho allá por marzo, elige una persona con la que vas a compartir encerrado 5 meses. Que es como el chiste de la isla desierta, que a quién te llevarías, más o menos. Sin duda, y mucha gente tuvo la oportunidad, como tuve la suerte yo, de estar en un contexto en el que le hubiera gustado estar, pero hay mucha gente que no. Entonces, claro, obviamente eso no escapa a la realidad o al impacto emocional que va a tener la convivencia, ¿cierto? Básicamente, muchas de las medidas frente a todo lo que son las situaciones ansiógenas que se están experimentando, ¿no? Porque uno se expone demasiado a noticias muchas veces, entonces vemos cifras de muertos, de enfermos, medidas a veces políticas con las cuales la gente está o no está de acuerdo y que surgen quizás algunos elementos de enojo y de frustración porque quizás el esfuerzo de uno no da tanto resultado. Una de los puntos claves para enfrentar la ansiedad es conectarse con el deseo, ¿cierto? Y conectarse con el deseo es hacer cosas que nos den placer. Veíamos, por ejemplo, que más del 50% en los países estaban aprendiendo cosas nuevas y se reconectan con su familia,
utilizan tiempo para charlar, para hacer deporte, como decía Cristina, ¿no? Esa conexión con el deseo es uno de los puntos claves porque producimos endorfinas que son ¿no? ansiolíticos y antidepresivos naturales. Entonces es una de las formas más eficaces y que no requieren más una inversión económica, ¿no? Puede ser una inversión de tiempo nada más. Qué bonito, me quedo con esa frase, conectarse con el deseo. Creo que es algo que les podemos dejar a todos a partir de esta entrevista. Cristina, ahora que Guido tocaba el tema de los deportes, que lo conversamos también en la preparación de esta entrevista, pues se ha dado el fenómeno, bueno, por ejemplo, en Costa Rica se han agotado las bicicletas, ya han hecho, como dicen acá, ventas hasta más grandes de las que se hacen normalmente en diciembre, y la gente está buscando pues cómo liberar ese estrés, esos problemas para dormir, que ustedes nos han mencionado también, la gente le está costando conciliar el sueño, y en medio del encierro, en que no tenés facilidad para estarte movilizando, pues buscar ese tipo de actividades. De la mano con esto, de conectarse con el deseo, algunos otros datos que nos haya arrojado el estudio antes de que pasemos al capítulo de conclusión. Sí, en realidad, bueno, vemos también parte de lo que indagamos un poquito era, bueno, esa parte de hábitos, ¿verdad? Que ha cambiado para bien o para mal, ¿verdad? Y sí, vemos que en la parte de indulgencia no solo son las actividades, sino también, y lo platicábamos, ¿verdad? Con el equipo, por ejemplo, en el ticket de supermercado, ¿verdad? Vemos cómo también ha ido variando categorías, por ejemplo, ¿verdad? Antes, de repente la mamá, el rol de mamá es ser muy restrictivo y tener ciertos días o ciertas, de repente solo era un premio, por ejemplo, permitir un dulce o permitir comer comida chatarra dentro de casa únicamente era condicionado bajo como un premio. Hoy por hoy vemos que se han incrementado, por ejemplo, dentro del súper ya parte de la lista, ¿verdad? De producto, chocolate, por ejemplo, o algo que se puede ir agregando, ¿verdad? Porque tiende a ser uno más permisivo y a buscar ese apapacho que uno cree que necesita o que le hace falta para ir paliando todas estas situaciones, ¿verdad? Qué importante, qué importante. Sí, hay que darse algunos chineos, como decimos acá en Costa Rica, comprar burundangas, creo que dicen allá en Panamá, ¿verdad? Comprar cositas de picar y todo. Hay que buscar la forma de sentirnos bien, y escogimos este tema del impacto que ha tenido la pandemia en la vida de los centroamericanos porque nos interesa precisamente llegarle a todos ustedes, a nuestros amigos de la región, para contarles con datos, con información, cómo lo estamos viviendo, y yo creo que hablando de cómo nos sentimos, pues empezamos ya a sentirnos mejor. Quiero agradecerles este espacio, darles unos minutos para que hagamos unas conclusiones sobre el estudio y podamos ir cerrando este primer capítulo de Café Fresco, que es el primero de varios porque ya tenemos programados para los otros meses, para que nos sigan buscando acá en el Facebook de Zona de Prensa y en la información de nuestras redes sociales de qué otros temas vamos a estar tratando, y también pues ustedes también nos pueden dejar por ahí algunas sugerencias de temas que les interesa tocar. Guido, tus conclusiones de esta temática y bueno, de todo lo que nos dio este estudio, y yo creo que lo que nos puede generar a futuro, pues va a ser todo un tema de estudio, el efecto de la pandemia. Sí, Sandra. Bueno, como bien dijiste al comienzo de la entrevista, ninguna marca, ninguna empresa, y creo, me atrevo a decir que ninguna persona estaba preparado para algo de esta magnitud, ¿no? Lo que sí hemos notado, por ejemplo, es que la gente ha cambiado, la percepción ha encontrado en las marcas, por ejemplo, un amigo o un enemigo, gente que percibe las marcas como solidarias o como oportunistas. Entonces, lo interesante de estos estudios es entender que las emociones que nos atraviesan, ¿no? Cambian todas las conductas de la gente y son la gente que vive con nosotros, nuestra fuerza laboral o compañeros de trabajo, ¿cierto? Los jefes de nuestras empresas y los empleados, y obviamente cómo impacta eso también en el consumo de gente que dice, como en El Salvador, 2/3 de la gente no volverá a los hábitos que tenía previo a la pandemia, indican, o como vimos en Costa Rica, un 94% está recortando los gastos. Entonces es importantísimo que nos empecemos a preguntar qué le está pasando a la gente, cómo está, entender estos estudios para saber de la manera no oportunista, sino empática, de responder a las necesidades de la gente, así como está haciendo Café Fresco.
esas necesidades de información, de qué manera nos podemos acercar para permitir hacer ese cambio de que la gente deje de percibir el futuro como algo tan con tanta incertidumbre o tan poco positivo, y que lo empiece a ver como algo más positivo y como algo que nos va a brindar oportunidades de participar creativamente en esta nueva construcción de la realidad, ¿no? Cristina. Sí, yo creo que, bueno, nosotros somos apasionados de el consumidor, ¿verdad? Realmente es nuestro expertise y lo que más nos apasiona, y creo que ante esta situación, sí, definitivamente las marcas deben estar, deben jugar un rol de aliado, en realidad, ¿verdad? No pueden quedarse por fuera y creer que todo puede seguir igual, o que su marca tuvo una pausa y luego retoma y vuelve a ser igual. Vemos muchos cambios de hábitos, vemos un consumidor que necesita a alguien que lo entienda, que esté cerca. Todo este tema de co-creación con las marcas es bastante importante. Entonces, sí, creo que a raíz de todo esto, las marcas pueden ir apoyándose y encontrando cómo llegar y acercarse a su consumidor, no importando la categoría que sea, sí estar actualizado, ¿verdad? Y muy, muy, muy cerca de su consumidor para no quedar por fuera y perder frente a su competencia. Bueno, muy importante, no hay que esperar la próxima crisis para prepararse. Ya creo que hemos tenido suficiente impacto con lo que ha sido la pandemia como para no pensar en que hay que repensar nuestras estrategias de cara a nuestros diferentes públicos, hasta nuestra vida personal, tal cual lo revela el estudio, que es importante, como en la parte comercial y de las empresas, pues que todos, como decía Guido, tenemos que ayudar a construir toda esta nueva realidad a la que nos vamos enfrentando. Guido, Cristina, agradecerles muchísimo el espacio, que compartieran sus conocimientos y el detalle del estudio que realizó Unimer, y que pues hoy les compartimos a todos ustedes a través de Café Fresco, esta nueva iniciativa que estamos en alianza con Unimer Centroamérica, ofreciéndoles una vez al mes. Al final de cada mes les vamos a estar anunciando. Para el próximo mes vamos a estar tratando temas económicos de la región, todo el impacto que nos puede generar la pandemia y pues qué medidas y qué estrategias podemos ir implementando de cara a lo que se nos viene en esta esperanza de post-COVID que estamos todos tratando de visualizar a mediano o a largo plazo, por lo menos. Agradecerles nuevamente, recordarle a toda la gente que nos escribió, que ahí vamos a terminar de contestarles sobre sus consultas, que esta entrevista y también documentación referida al estudio que hizo Unimer va a quedar en nuestras redes sociales, en el canal de YouTube de Unimer, y también pues creo que pueden recurrir a ustedes si necesitan datos particulares también, ¿verdad? Sí, justo eso quería agregar, Sandra, a nuestra audiencia. Si alguien quiere más detalle, ¿verdad? Ver específicamente resultados por país, ¿verdad? Quedamos a las órdenes. Yo desde Guatemala, está Guido también desde Panamá. De igual forma podemos compartirles con todo gusto, ¿verdad? Más a detalle, porque hay muchísima información bastante valiosa y que puede ayudarles sin duda. Entonces, a las órdenes también nos pueden contactar con todo gusto. Aprovechen la información, porque la información es lo que nos genera mayor conocimiento para la mejor toma de decisiones, y ese es el objetivo de Café Fresco, ofrecerles pues información que sea de valor para la toma de decisiones y para la puesta en marcha de estrategias de sus empresas. No me queda más que decirles gracias nuevamente a ustedes por ser los expertos que nos acompañaron hoy, y a toda la gente que se conectó y que además va a seguir compartiendo esta transmisión para que más gente se nos une en Café Fresco. Así que el último cafecito, salud, y nos vemos pronto. Ok, gracias, Sandra. Gracias. Chao. Hasta luego.